No voy a olvidar nunca el día en que mi propio hijo me pidió que saliera de mi casa, la misma casa que yo ayudé a pagar durante más de 30 años. No hubo gritos. No hubo drama exagerado. Fue peor que eso. Fue frío, calculado, como si yo ya no fuera su madre, sino un problema que había que resolver. «Mamá, ya no puedes seguir viviendo sola», me dijo Carlos, sin mirarme a los ojos. A su lado estaba Verónica, cruzada de brazos, con esa sonrisa suave que nunca llegaba a sus ojos, esa sonrisa que aprendí a temer. Yo estaba de pie en mi sala, rodeada de fotos, recuerdos, toda una vida. Y en ese momento entendí algo que me rompió por dentro. Ellos ya habían tomado la decisión. Sin mí. «Encontramos un lugar para ti», continuó él. «Es lo mejor, lo mejor». Esa frase todavía me arde, porque unas horas antes, mientras estaba en mi habitación empacando algunas cosas, escuché algo que no debía escuchar. Verónica hablando por teléfono. «Sí. En cuanto se vaya, empezamos la remodelación. La casa tiene muchísimo potencial». Se me heló la sangre. No era por mi bienestar, era por la casa, por el dinero, por deshacerse de mí. Y lo peor no fue darme cuenta de eso. Lo peor fue darme cuenta de que mi propio hijo estaba de acuerdo. Ese mismo día, me pidieron que me fuera, sin discusión, sin opción, con una maleta y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Esa noche, dormí en el sofá de una amiga, mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser madre, y me convertí en una carga. Pero si crees que esa fue la peor parte de mi historia, te equivocas. Porque unas semanas después, mientras limpiaba la biblioteca de un hombre al que apenas conocía, sentí una respiración detrás de mí, y una voz baja, tranquila, demasiado segura. «Sé exactamente lo que estás haciendo». En ese momento, entendí que mi vida no solo había cambiado, estaba a punto de volverse algo que jamás imaginé. Si alguna vez sentiste que alguien en quien confiabas te falló, quédate conmigo, porque lo que vino después, nadie podría haberlo previsto. Si te soy honesta, lo que más duele no es el momento en que te traicionan, es darte cuenta de que la traición empezó mucho antes y tú no quisiste verla. Me llamo María Elena Cruz, tengo 67 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que había hecho todo bien. No fui perfecta, claro que no, pero hice lo que cualquier madre hace cuando ama de verdad: sacrificar, callar, resistir y poner siempre a sus hijos primero. Cuando Carlos nació, yo tenía 27 años y un matrimonio que ya empezaba a romperse. Su padre no era un mal hombre, pero tampoco era alguien en quien se pudiera confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Así que, cuando se fue, no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo fuerte que me volví. Trabajé en la oficina postal durante más de 20 años, turnos largos, sueldo justo, días interminables. Pero cada peso tenía un destino claro: la educación de mi hijo, la comida en la mesa y esa casa, mi casa, que compré poco a poco, pago tras pago. Carlos creció ahí, en esa sala donde después me pediría que me fuera. De niño, era dulce. Me abrazaba cuando llovía fuerte. Decía que el sonido le daba miedo. Yo lo cargaba, le hacía chocolate caliente y le prometía que siempre iba a estar ahí para él. Y lo estuve, en cada caída, en cada error, en cada momento. Por eso, cuando empezó a cambiar, me negué a aceptarlo. Todo comenzó cuando conoció a Verónica. Al principio, intenté quererla, de verdad. Le abrí las puertas de mi casa, le cociné, le di espacio, incluso traté de verla como una hija. Pero había algo en ella, algo que no sabía explicar. No era grosera, no gritaba, no hacía escenas. Era más sutil que eso. Me miraba como si yo estorbara, como si mi presencia fuera un error que aún no corregían. Con el tiempo, Carlos empezó a alejarse. Primero fueron cosas pequeñas: «Mamá, hoy no puedo ir a verte, estamos ocupados». Luego: «Mamá, mejor avisa antes de venir». Después: «Mamá, Verónica prefiere que no vengas tan seguido». Y sin darme cuenta, pasé de ser su prioridad a ser una molestia. Mis nietos crecían, y yo los veía cada vez menos. Siempre había una excusa: que si estaban enfermos, que si tenían tareas, que si la casa estaba desordenada, que si no era buen momento. Al principio creí todo. Después empecé a notar el patrón, pero aún así no dije nada, porque una parte de mí
Seguía creyendo que todo iba a mejorar, que mi hijo iba a recordar quién era yo, qué había hecho por él, qué significaba yo en su vida, qué equivocada estaba. Meses antes de que me echaran de casa, empezaron a involucrarse en mis finanzas. Mamá, déjame ayudarte con los pagos. Mamá, es mejor que yo administre esto. Mamá, tú ya no deberías preocuparte por esas cosas. Al principio, sonaba como cuidado, como amor, como apoyo, pero no lo era. Era control. Poco a poco comenzaron a pagar algunas facturas, a tener acceso a cuentas, a saber exactamente cuánto tenía y cómo lo usaba. Y yo lo permití, porque confiaba, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que esa confianza sería usada en mi contra. El día que llegaron a hablar conmigo, ya lo tenían todo preparado. No fue una conversación, fue una decisión. Mamá, ya no puedes vivir sola, dijo Carlos. Nos preocupa tu salud, añadió Verónica, con esa voz suave que escondía algo más. Yo los miraba, intentando entender en qué momento se había construido esa versión de mí que ellos describían. Estoy bien, respondí. Trabajo, manejo mis cosas. Carlos suspiró. No se trata de lo que tú crees. Ya hablamos con un especialista. Esas palabras me atravesaron. ¿Especialista? Verónica asintió. Sí. Y creemos que lo mejor es que estés en un lugar donde te cuiden. Un lugar. Ni siquiera dijeron hogar. Ni tu casa. Un lugar. Como si yo ya no perteneciera a ningún sitio. Esta es mi casa, dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. Carlos evitó mi mirada. Legalmente. No exactamente. Ahí fue cuando entendí. Todo encajó de golpe. Los pagos. El control. Las decisiones. Habían construido una historia donde yo dependía de ellos. Y ahora la estaban usando. Solo queremos ayudarte, dijo Verónica. Pero ya no le creí. Por primera vez, sentí algo diferente al dolor. Sentí miedo, porque no estaba perdiendo solo mi casa. Estaba perdiendo mi voz, mi lugar, mi identidad. Y lo peor de todo, era que las dos personas que debían protegerme eran las que estaban empujándome hacia afuera. Si estás escuchando esto, déjame preguntarte algo. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando decide que ya no le importas? Porque yo estaba a punto de descubrirlo. Esa noche fue la última vez que dormí en mi propia casa. No lo supe en ese momento. O tal vez sí, pero no quise aceptarlo. Después de esa conversación, todo cambió. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si ya no me perteneciera. Caminaba por los mismos pasillos de siempre, pero ya no se sentían igual. Cada objeto, cada rincón, cada recuerdo parecía estar despidiéndose de mí en silencio. Carlos y Verónica no discutieron más. No lo necesitaban. Ya habían decidido todo. Mañana pasamos por ti, dijo él antes de irse. Pasamos por ti. Ni siquiera te llevamos a casa, porque ya no había casa para mí. Esa noche me senté en la orilla de mi cama durante mucho tiempo. Miraba el armario abierto, intentando decidir qué parte de mi vida cabía en una sola maleta. 30 años, reducidos a ropa doblada y fotografías. Tomé una blusa vieja que usaba cuando Carlos era niño. La acerqué a mi rostro sin darme cuenta. Todavía olía ligeramente a ese jabón que usaba antes. Uno barato, pero que siempre me hacía sentir limpia después de un día largo de trabajo. Mis manos temblaban, no por el esfuerzo, sino por lo que significaba. Doblé esa blusa con cuidado, como si al hacerlo pudiera conservar algo más que tela, como si pudiera guardar dentro de ella todos los años que había vivido ahí, todos los momentos que nadie más parecía recordar. Mientras empacaba, traté de mantener la mente en blanco, pero los recuerdos no obedecen. Se colaban entre cada movimiento. Carlos corriendo por el pasillo, sus risas en la cocina, las noches en las que se enfermaba y yo no dormía, sentada junto a su cama. Y ahora, ese mismo niño me estaba sacando de ese lugar. En algún momento, escuché la voz de Verónica desde la sala. Hablaba por teléfono, sin preocuparse por bajar el volumen. Sí, ya casi está listo todo. Mañana se va. Mi cuerpo se quedó quieto. No fue difícil. Solo había que hacerlo con calma. Ya sabes, por su edad. Hubo una pausa. Luego, una risa baja. La casa está en muy buena ubicación. El agente dice que podemos subir bastante el precio después de la remodelación. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera en silencio. No era preocupación. No era cuidado. Nunca lo fue. Era un plan. Un plan en el que yo era el obstáculo.
Me apoyé contra la pared porque de pronto me costaba mantenerme de pie. Sí, en cuanto se vaya. Empezamos, continuó ella. No queremos perder tiempo. En cuanto se vaya. No cuando esté bien. No cuando se adapte. Solo cuando desaparezca. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado, como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de escuchar. Pero ya era tarde. La verdad, ya estaba dentro de mí. Seguí empacando, pero ahora cada movimiento era más lento, más consciente, más doloroso. No estaba dejando una casa. Estaba siendo expulsada de mi propia historia. Cuando terminé, miré la habitación una última vez. La cama perfectamente tendida, las cortinas que yo misma había cosido, el pequeño reloj sobre la mesa de noche, que aún marcaba la hora exacta en la que solía despertar para ir a trabajar. Todo seguía igual, excepto yo. Esa noche casi no dormí. Me acosté. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de Verónica. En cuanto se vaya. Al amanecer me levanté antes de que llegaran. No quería que me vieran débil. No quería llorar frente a ellos. Me preparé un café, el último en esa cocina. Lo tomé despacio, de pie, mirando por la ventana. El mismo jardín que había cuidado durante años. Las mismas plantas que había regado cada mañana. Todo estaba en su lugar. Todo menos yo. Cuando escuché el sonido del auto, supe que era el final. Carlos entró primero. Ni siquiera saludó como antes. ¿Lista? Asentí. No confiaba en mi voz. Verónica se quedó en la puerta, observando todo como si ya estuviera evaluando qué cambiar. No olvides nada, dijo, casi por rutina. Quise decir tantas cosas. Quise preguntarle a Carlos en qué momento dejó de verme como su madre. Quise recordarle todo lo que había hecho por él. Quise gritar, pero no lo hice. Porque entendí algo en ese instante. No estaban dudando, no estaban confundidos, estaban seguros. Y no hay nada más doloroso que ver a alguien hacerte daño con total tranquilidad. Tomé mi maleta, caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando crucé el umbral, me detuve. No para mirar atrás, sino para despedirme. En silencio, porque sabía que si lo hacía en voz alta, no podría irme. Salí, y la puerta se cerró detrás de mí. No de golpe, no con violencia, sino con un sonido suave, definitivo, como si nunca hubiera pertenecido ahí. Subí al auto sin decir nada. Durante el trayecto, nadie habló. Miraba por la ventana, viendo cómo las calles que conocía desaparecían poco a poco, y con ellas, la vida que había construido. No sabía exactamente a dónde iba. No sabía cuánto tiempo podría sostenerme. No sabía cómo iba a empezar de nuevo, a los 67 años. Pero había algo que sí sabía, algo que se volvió claro en medio de todo ese silencio. No me estaban dejando ir, me estaban reemplazando. Y por primera vez en mi vida, sentí que me había quedado completamente sola. Si alguna vez te han hecho sentir así, como si tu lugar en el mundo pudiera desaparecer de un día para otro, entonces sabes exactamente lo que sentí en ese momento. Y créeme, eso apenas era el comienzo. Los primeros días después de salir de mi casa fueron extraños. No hubo lágrimas escandalosas ni escenas dramáticas. Fue algo más silencioso, más difícil de explicar. Como si mi mente aún no terminara de aceptar lo que había pasado, como si todo fuera una especie de pausa y en cualquier momento pudiera volver atrás. Pero no volví. Rosa me abrió la puerta de su pequeño departamento sin hacer preguntas. Me abrazó fuerte, como si supiera que, si decía algo, yo me iba a romper. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo. Y yo asentí, agradecida, pero con una verdad incómoda clavada en el pecho. No podía quedarme para siempre. Dormía en su sofá, con mi maleta al lado, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo otra vez. Me despertaba temprano, por costumbre, aunque ya no tenía un lugar al cual ir. Preparaba café en silencio, intentando no hacer ruido, como si yo fuera una visitante en mi propia vida. Rosa intentaba animarme. Hablaba de cosas pequeñas, cotidianas, como si eso pudiera devolverme algo de normalidad. Pero la normalidad ya no existía para mí. A los 67 años descubrir que tienes que empezar de nuevo no se siente como una oportunidad, se siente como un abismo. Nadie te dice cómo hacerlo. Nadie te enseña por dónde empezar. Y lo peor es que el mundo sigue avanzando como si nada hubiera pasado. Una mañana, mientras hojeábamos el periódico en la cocina,
Rosa señaló un pequeño anuncio, casi escondido entre ofertas de empleo más llamativas. Mira esto, dijo. Trabajo nocturno. Limpieza en biblioteca privada. Leí en silencio. Se busca persona responsable. Horario nocturno. Preferible experiencia en limpieza. Presentarse después de las 8 p.m. El salario no era alto, pero era algo. Podrías intentarlo, añadió Rosa con suavidad. No pierdes nada. No respondí de inmediato. Parte de mí dudaba. No por el trabajo, sino por lo que representaba. Aceptar ese empleo era aceptar que mi vida anterior había terminado, que ya no era la mujer que había sostenido un hogar, criado a un hijo, construido una historia. Ahora, era alguien buscando sobrevivir. Esa noche decidí ir, no porque estuviera convencida, sino porque no tenía otra opción. La dirección me llevó a una zona que no conocía bien. Calles amplias, silenciosas, iluminadas por faroles elegantes. Casas grandes, con jardines perfectamente cuidados. Cuando llegué frente al portón, dudé. Era demasiado grande, demasiado perfecto. Toqué el timbre. El portón se abrió casi de inmediato, sin que nadie preguntara nada. Ese detalle me inquietó. Caminé por un sendero de piedra rodeado de árboles podados con precisión. Todo estaba en orden, como si cada hoja hubiera sido colocada a propósito. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre alto, de cabello gris perfectamente acomodado, me observaba desde el umbral. «Usted debe ser María Elena», dijo. No era una pregunta. Asentí, un poco sorprendida. «Soy Alejandro Rivas. Pase, por favor». Su voz era calmada, profunda, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que estaba siendo observada más allá de lo evidente, como si no solo viera lo que yo mostraba, sino lo que intentaba ocultar. Entré. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, iluminación cálida, muebles elegantes sin ser ostentosos. Todo tenía un equilibrio extraño entre lujo y silencio. Pero nada me preparó para la biblioteca. Cuando Alejandro abrió la puerta, sentí que el aire se detenía. Paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, escaleras deslizables, lámparas antiguas que bañaban el espacio en una luz dorada. Miles de libros, algunos tan viejos que parecía que podían deshacerse con solo tocarlos. Me quedé inmóvil unos segundos, no por el tamaño, sino por la sensación. Era un lugar vivo. «Aquí trabajará», dijo Alejandro, observando mi reacción. Asentí lentamente. «Es hermoso». «Lo era más antes», respondió él, con un tono que no supe interpretar. Caminó hacia el centro de la sala. Su trabajo es sencillo: mantener limpio, ordenar, cuidar este lugar. Cuidar. Esa palabra me tocó más de lo que esperaba. El horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo estaré en mi estudio la mayor parte del tiempo. No la molestaré. Todo sonaba demasiado fácil, demasiado conveniente. «¿Tiene alguna pregunta?», preguntó. Quise decir muchas cosas. Quise preguntar por qué yo. Quise preguntar cómo sabía mi nombre antes de que yo lo dijera. Pero no lo hice. Porque necesitaba el trabajo. «No, señor», respondí. «Gracias por la oportunidad». Él asintió, pero su mirada permaneció fija en mí un segundo más de lo necesario. «Empieza esta noche, si lo desea». Acepté, no porque confiara, sino porque no tenía el lujo de desconfiar. Esa noche regresé a la casa de Rosa con una sensación extraña. No era alivio, no era felicidad, era una mezcla de algo nuevo con algo inquietante, como si hubiera cruzado una puerta, sin saber exactamente a dónde llevaba. Cuando volví a la mansión horas después, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entré a la biblioteca sola. El eco de mis pasos parecía más fuerte de lo normal. Dejé mi bolso en una esquina, tomé un paño y comencé a trabajar. Al principio, me concentré solo en limpiar. Quitar el polvo, acomodar objetos, moverme con cuidado entre los estantes. Pero después de un rato, empecé a notar algo. No había orden. Los libros estaban colocados sin lógica aparente. Novelas mezcladas con historia, poesía junto a manuales técnicos. Era un caos. Elegante, pero caótico. Y sin darme cuenta, sentí la necesidad de arreglarlo. No porque me lo pidieran, sino porque algo dentro de mí lo necesitaba. Tomé un libro, luego otro. Empecé a agruparlos, primero por género, luego por autor, movimiento a movimiento, como si cada pequeño orden que creaba
también estuviera ordenando algo dentro de mí. No sabía cuánto tiempo pasó, pero por primera vez en días, no estaba pensando en mi hijo, no estaba pensando en la casa, no estaba pensando en lo que había perdido, solo estaba ahí, en silencio, haciendo algo que tenía sentido. Lo que no sabía era que no estaba tan sola como pensaba, y que esa noche, alguien más ya había empezado a observar cada uno de mis movimientos. Las primeras noches en la biblioteca comenzaron a convertirse en una especie de refugio. Puede sonar extraño, pero era el único lugar donde no me sentía fuera de lugar. Durante el día, en el departamento de Rosa, yo era una invitada agradecida, cuidadosa, con cada movimiento, con cada palabra, con cada espacio que ocupaba. Pero en esa biblioteca, en ese silencio profundo lleno de libros, algo dentro de mí se acomodaba. No tenía que explicar nada. No tenía que justificar mi existencia. Solo estar. Al principio me limité a hacer lo que me habían pedido. Limpiar superficies, quitar el polvo, asegurarme de que todo estuviera presentable. Pero cada vez que pasaba frente a los estantes, esa sensación regresaba. Desorden. No era un desorden sucio, ni descuidado. Era un desorden extraño, como si alguien hubiera dejado de importar el orden hace mucho tiempo. Y eso me inquietaba más de lo que debería. Una noche, mientras limpiaba una de las secciones más altas, no pude evitarlo más. Tomé un libro, luego otro. Los observé con detenimiento. Autores completamente distintos, juntos sin razón. Temas que no tenían relación, mezclados. Respiré hondo. Y sin pensar demasiado, empecé. Primero fue solo una pequeña sección. Separé novelas de historia. Luego, dentro de cada grupo, comencé a ordenarlas alfabéticamente. Mis manos se movían con una precisión que no sabía que aún tenía. Era casi automático, como si estuviera recordando algo que nunca olvidé. Algo tan simple, y sin embargo tan poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí control, no sobre mi vida, pero sí sobre algo. Cada libro que colocaba en su lugar me daba una sensación de calma que no había sentido desde antes de que todo se derrumbara, como si el caos de afuera no pudiera alcanzarme ahí dentro. Esa noche me fui más tarde de lo habitual, no porque me lo pidieran, sino porque no quería detenerme. Las siguientes noches, continué, siempre con cuidado, siempre en silencio, como si lo que estaba haciendo fuera un pequeño secreto entre la biblioteca y yo. A veces me detenía a observar los libros, a leer fragmentos al azar, a tocar las páginas con la punta de los dedos como si fueran frágiles. Había algo en ese lugar, algo que me hacía sentir que cada objeto tenía una historia, y de alguna manera, eso me consolaba, porque si esos libros podían sobrevivir al paso del tiempo, quizá yo también. Pero no todo era calma. Había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que sentía algo diferente, como si no estuviera sola. Al principio pensé que era mi imaginación. Después de todo, estaba en una casa enorme, trabajando de noche, en silencio absoluto. Era normal que mi mente jugara conmigo, pero no era solo eso. Había detalles, cosas pequeñas, el sonido de un paso lejano, que desaparecía cuando intentaba ubicarlo, una sensación. Como si alguien estuviera de pie al final del pasillo, observando, no de forma amenazante, pero tampoco casual. La primera vez que me giré, no había nadie. La segunda, tampoco. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que era el cansancio, que era todo lo que había pasado, y seguí trabajando. Pero algo dentro de mí ya estaba alerta. Una noche, mientras organizaba una sección cerca de la escalera móvil, sentí esa sensación con más fuerza. Me detuve. El paño en mi mano quedó suspendido en el aire. No escuché nada, pero lo sentí. Esa presencia, esa certeza inexplicable de que alguien estaba ahí. Giré lentamente. Nada. El pasillo estaba vacío. La luz cálida de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar los extremos más alejados. Todo parecía igual. Todo demasiado igual. Exhalé despacio, tratando de relajarme. «Estás imaginando cosas, María», susurré para mí misma. Y aún así, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Decidí concentrarme en el trabajo. Subí un poco más en la escalera. Tomé otro libro, luego otro. Pero ya no era lo mismo. Ahora cada movimiento estaba acompañado por esa sensación, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer detrás de mí. Los días siguientes fueron parecidos. El trabajo seguía. El orden avanzaba.
La calma volvía por momentos, pero esa sensación no desaparecía del todo. Y entonces comenzaron los pequeños detalles. Una noche llegué y encontré algo que no estaba ahí antes: una taza de té, sobre la mesa central de la biblioteca, aún caliente. Me acerqué lentamente. No había nadie. Miré alrededor. Silencio. Tomé la taza con cuidado. El vapor subía suavemente, y el aroma me resultó familiar, demasiado familiar. Le di un pequeño sorbo. Me quedé inmóvil. Era exactamente como me gustaba. La misma cantidad de azúcar, el mismo equilibrio. Pero yo nunca había dicho cómo tomaba el té. Dejé la taza en su lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo. No exactamente. Era algo más complejo. Como si alguien estuviera prestando atención a cosas que yo misma había dejado de notar. Esa noche trabajé más lento, más consciente, mirando de vez en cuando hacia los pasillos, esperando. No sabía qué, pero algo. Cuando terminé, antes de irme, volví a mirar la taza. Ya no humeaba, pero seguía ahí, como una señal, como un mensaje. Y por primera vez, desde que llegué a esa casa, entendí algo que no pude ignorar. No estaba sola en esa biblioteca, y quien fuera que estuviera ahí, sabía más de mí, de lo que debería. Esa noche no pude concentrarme. Intenté hacerlo. De verdad lo intenté. Me repetía que todo tenía una explicación lógica, que seguramente alguien de la casa había dejado esa taza por casualidad, que no significaba nada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había algo demasiado preciso en ese detalle, demasiado personal, y eso era lo que me inquietaba. Llegué a la biblioteca como siempre, a la misma hora. El silencio era idéntico. Las luces cálidas seguían creando esa sensación de calma que tanto me había ayudado los días anteriores. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no me sentía tranquila, me sentía observada. Dejé mi bolso en el mismo lugar de siempre, tomé el paño, empecé a limpiar, movimiento tras movimiento. Pero ahora cada sonido, cada pequeño eco, parecía amplificarse. El roce del paño sobre la madera, el leve crujido de la escalera, mi propia respiración, todo era más intenso. Y en medio de ese silencio, ocurrió. Estaba de pie sobre la escalera móvil, acomodando una sección de libros antiguos, cuando sentí algo. No fue un sonido, fue una presencia. Detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca, el aire cambió, se volvió más cálido. Y antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz, baja, clara, tranquila. Sé exactamente lo que estás haciendo. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Mis manos se aferraron a la barandilla de la escalera con tanta fuerza que sentí cómo los dedos me dolían. No me giré de inmediato. No pude. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que la persona detrás de mí podría escucharlo. Durante unos segundos, el tiempo dejó de existir. Solo estaba esa voz. Y yo. Finalmente, reuní el valor para bajar lentamente. Cada movimiento era torpe, inseguro. Cuando mis pies tocaron el suelo, me giré. Alejandro estaba ahí, de pie, a unos pasos de distancia, observándome. Su expresión era imposible de leer. No estaba enojado, no parecía sorprendido, tampoco sonreía. Era neutral. Y eso fue lo que más me desconcertó. Yo, lo siento, logré decir, aunque mi voz apenas salió. No terminé la frase, porque en ese momento me di cuenta de algo. No sabía exactamente por qué me estaba disculpando. ¿Por ordenar los libros? ¿Por haber tocado algo que no me correspondía? ¿O por haber sido descubierta? Bajé la mirada, esperando escuchar lo inevitable. Que estaba despedida, que había cruzado un límite, que había arruinado la única oportunidad que tenía de mantenerme a flote. Pero él no dijo nada más. Solo me observó unos segundos, y luego asintió levemente. Continúe, dijo finalmente. Eso fue todo. No hubo reclamo, no hubo advertencia, no hubo explicación. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Sus pasos desaparecieron en el silencio. Y yo me quedé ahí, de pie, sin entender nada. Esa noche terminé mi trabajo, pero ya no era igual. Cada vez que tomaba un libro, sentía que alguien podía estar observando. Cada vez que me movía, era consciente de cada gesto, no por miedo, sino por la sensación de que algo había cambiado. Los días siguientes fueron aún más extraños. No volví a ordenar nada. Me limité a limpiar, a dejar todo exactamente como lo encontraba, aunque por dentro
me doliera ver ese caos. Pero entonces comenzaron a aparecer más cosas. La segunda señal llegó 3 noches después. Cuando entré a la biblioteca, noté algo en el sillón de lectura, un cobertor, doblado con cuidado, color crema. Me acerqué lentamente. Lo toqué. Era suave, cálido, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Miré alrededor. Nada. Silencio. Lo tomé entre mis manos. Y entonces lo sentí. Ese aroma, familiar, suave, me llevó de golpe a un recuerdo que no había visitado en años. Mi madre. El perfume que usaba cuando yo era niña. Cerré los ojos por un segundo. Fue automático, como si ese simple detalle hubiera abierto una puerta dentro de mí. Una puerta que creí cerrada. Me senté en el sillón, con el cobertor sobre mis hombros. Y por primera vez, en mucho tiempo, no pensé en Carlos. No pensé en la casa. No pensé en lo que había perdido. Solo respiré. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien que apenas me conocía estaría prestando atención a esos detalles? Esa noche no encontré la respuesta. Pero la tercera señal llegó poco después. Y fue la que cambió todo. Cuando entré a la biblioteca, había 3 libros sobre la mesa principal. No estaban ahí la noche anterior. No estaban colocados al azar. Eso lo supe en cuanto los vi. Me acerqué. Los observé uno por uno. El primero hablaba de mujeres que habían superado traiciones familiares. El segundo, sobre reconstruir la vida después de los 60. El tercero, sobre abuso emocional dentro de la familia. Sentí un nudo en la garganta. No era coincidencia. No podía serlo. Esos libros no solo tenían sentido, tenían demasiado sentido. Era como si alguien hubiera estado dentro de mi historia, como si alguien hubiera leído cada parte de lo que yo había vivido, sin que yo dijera una sola palabra. Me senté lentamente. Pasé la mano sobre la portada del tercer libro, y en ese momento, una idea cruzó mi mente. No era una idea tranquila, no era una suposición ligera, era una certeza. Alguien sabía. No solo que yo estaba ahí, sino quién era yo realmente. Y lo más inquietante de todo, era que esa persona no parecía querer hacerme daño, sino algo mucho más peligroso: entenderme. Esa noche ya no pude seguir fingiendo que todo era coincidencia. Los libros sobre la mesa, el té, el cobertor, la forma en que Alejandro había aparecido detrás de mí sin hacer ruido, todo formaba parte de algo que yo no entendía, pero que ya no podía ignorar. Me quedé sentada en el sillón durante varios minutos, mirando esos 3 libros como si en cualquier momento fueran a darme una respuesta, pero no lo hicieron. La respuesta llegó de otra forma. Veo que encontraste las sugerencias. La voz de Alejandro sonó desde el otro lado de la habitación. Esta vez no me sobresalté, tal vez porque en el fondo ya lo esperaba. Levanté la mirada. Estaba de pie junto a una de las estanterías, con las manos detrás de la espalda, observándome con esa misma calma que empezaba a resultarme inquietante. ¿Sugerencias?, repetí, sin saber exactamente qué decir. Él caminó lentamente hacia la mesa. Los libros, dijo. Pensé que podrían interesarte. Mi garganta se tensó. ¿Por qué? No fue una pregunta suave. Fue directa, necesaria. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó uno de los libros, lo abrió con cuidado, como si cada página mereciera respeto, porque cuentan historias que a veces las personas no saben cómo expresar, dijo finalmente. Y porque en ocasiones alguien necesita ver su propia historia desde afuera para entenderla mejor. Sus palabras eran tranquilas, pero el significado no lo era. Me levanté despacio. «Usted sabe algo», dije. No era una acusación, era una certeza. Alejandro cerró el libro, me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era superioridad, no era frialdad, era reconocimiento. «Sé lo suficiente», respondió. El silencio que siguió fue denso. Podía sentir mi corazón latiendo en el pecho. «¿Qué significa eso?», pregunté. Él suspiró levemente, como si hubiera llegado el momento de decir algo que había estado guardando. «Significa que sé que su hijo vendió su casa por debajo de su valor real». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, no porque no lo sospechara, sino porque escucharlo lo hacía real. Y que el dinero no fue utilizado para su bienestar, continuó. Fue desviado. Mis manos empezaron a temblar. «Eso no es posible», murmuré, aunque mi propia voz no sonaba convencida. Alejandro no levantó el tono. No necesitaba hacerlo.
También sé que han estado preparando documentos para declararla legalmente incapacitada. Esa frase me atravesó, como si alguien hubiera abierto una herida que yo no sabía que existía. ¿Qué?, susurré. Han contactado a un especialista dispuesto a firmar un diagnóstico sin evaluarla correctamente, añadió con calma. Es una práctica más común de lo que debería. Negué con la cabeza. No, eso ya era demasiado. No, usted se equivoca, dije, retrocediendo un paso. Mi hijo no haría eso. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Alejandro no insistió, solo me observó. Entiendo que es difícil de aceptar, dijo, pero tengo evidencia. Evidencia. Esa palabra pesó más que cualquier otra. ¿Por qué sabe todo esto?, pregunté finalmente. Era la única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que apenas me conocía estaba involucrado en algo tan personal? Alejandro caminó lentamente hacia la ventana. Miró hacia el jardín, como si necesitara unos segundos antes de responder. Porque cuando vi su nombre, decidí investigar. Fruncí el ceño. ¿Mi nombre? Antes de contratarla, explicó. Siempre lo hago. Su tono era tranquilo, pero sus palabras no lo eran. No solo verifico referencias, continuó. También observo patrones. No supe qué decir. Sentía que cada cosa que decía habría más preguntas. ¿Y qué vio en mí?, pregunté. Alejandro se giró hacia mí. Vi a una mujer que fue desplazada de su propia vida, respondió. No por accidente, sino por diseño. El silencio volvió a caer entre nosotros. Pesado, innegable. Mi nieta fue quien encontró su caso, añadió después de unos segundos. Está estudiando trabajo social. Documenta situaciones de abuso hacia adultos mayores. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda. ¿Abuso?, repetí. Esa palabra me resultaba ajena, incómoda, como si no perteneciera a mi historia. A veces el abuso no es evidente, dijo él. No siempre hay gritos, ni golpes, ni escenas. Sus ojos se clavaron en los míos. A veces es silencio. A veces es manipulación. A veces es hacerle creer a alguien que ya no vale, que ya no puede, que ya no tiene lugar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No de golpe, sino lentamente. Como una verdad que finalmente encuentra su lugar. Me senté, porque mis piernas ya no respondían. Ellos son mis hijos, dije en voz baja. No era una defensa, era una confesión. Alejandro asintió. Y eso no cambia lo que están haciendo. Cerré los ojos por un momento, y en ese instante, todo regresó. Las palabras de Verónica, las decisiones de Carlos, las miradas, los silencios, los pequeños detalles que yo había ignorado, porque no quería verlos, porque era más fácil creer que todo estaba bien, que aceptar que no lo estaba. ¿Qué van a hacer conmigo?, pregunté, sin abrir los ojos. No era una pregunta lógica, pero era real, porque en ese momento me sentía completamente vulnerable. Alejandro no respondió de inmediato. Eso depende de usted, dijo finalmente. Abrí los ojos. ¿De mí? Sí, afirmó. Yo puedo entregarle toda la información que tengo, puedo ayudarla a protegerse, incluso a tomar acciones legales si lo desea. Hizo una pausa, pero la decisión es suya. Lo miré. De verdad lo miré. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo diferente al miedo. Sentí claridad. No total, no perfecta, pero suficiente. Suficiente para entender que lo que había pasado no era un error, no era un malentendido. Era una elección. Y no había sido mía. ¿Y si no hago nada?, pregunté. Alejandro no dudó. Entonces ellos lo harán. Sus palabras fueron suaves, pero el mensaje fue contundente. Bajé la mirada. Mis manos ya no temblaban. Había pasado algo silencioso, pero irreversible. Ya no era solo tristeza, ya no era solo confusión. Era algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Una rabia limpia, clara, no descontrolada, pero firme, porque por primera vez no estaba viendo a mis hijos como las personas que recordaba, sino como las personas que realmente eran. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche no volví a ser la misma. No fue un cambio brusco, ni algo que pudiera señalar con exactitud. Fue más bien una sensación que se instaló en mí de forma silenciosa, pero firme, como si algo dentro de mí, que había estado dormido durante años, finalmente hubiera despertado. Durante mucho tiempo, fui una mujer que evitaba el conflicto, que prefería ceder antes que discutir,
que encontraba consuelo en pensar que el amor, por sí solo, podía arreglarlo todo. Pero esa versión de mí ya no era suficiente. No después de lo que había escuchado. No después de lo que ahora sabía. Esa misma noche, después de nuestra conversación, Alejandro me pidió que me sentara frente a él, no en la biblioteca, sino en una pequeña sala contigua que yo no había visto antes. Era un espacio más íntimo, menos imponente, con un sillón cómodo, una lámpara tenue y una pared que parecía completamente normal, hasta que él se acercó y presionó un pequeño panel. Entonces lo entendí. No era una pared, era una ventana de un solo lado, desde donde se podía ver la biblioteca, sin ser visto. Me quedé en silencio, observando el otro lado. Ese mismo espacio donde había pasado tantas noches intentando reconstruirme, ahora parecía diferente, más frío, más distante. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté finalmente. Alejandro se apoyó levemente en el marco. Porque mañana sus hijos vendrán aquí. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué? Los invité, continuó con la misma calma. Creen que vendrán a hablar conmigo sobre usted. Mi respiración se volvió irregular. ¿Sobre mí? Sí, asintió. Piensan que he notado comportamientos preocupantes. Lo miré, confundida. ¿Y usted les dijo eso? Les dije lo que necesitaban escuchar para que aceptaran venir. Sus palabras fueron claras, directas, sin rodeos. No entiendo, murmuré. Alejandro se giró hacia mí. Van a intentar convencerme de que usted no está en condiciones de trabajar, explicó. Quieren usar mi testimonio para fortalecer su caso. Sentí como mis manos se tensaban. Eso no puede estar pasando. Pero ya no sonaba como negación. Sonaba como alguien que ya sabía la respuesta, pero aún no quería decirla en voz alta. Quiero que los escuche, añadió él. Esa frase me hizo levantar la mirada. ¿Escucharlos? Sí, dijo. Desde aquí. Miré de nuevo hacia la biblioteca. Ese espacio que había sido mi refugio estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. No sé si puedo hacer eso, admití. Y era verdad. Había enfrentado muchas cosas en los últimos días. Pero escuchar a mi propio hijo hablar de mí como si yo no estuviera, eso era diferente. Eso era otra clase de dolor. Alejandro no intentó convencerme. No insistió. Entonces no lo haga, respondió con tranquilidad. Pero si decide no hacerlo, lo que usted cree sobre ellos seguirá siendo solo una posibilidad. Hizo una pausa. Y a veces, la duda es más difícil de vivir que la verdad. Esas palabras se quedaron conmigo, porque eran ciertas. Una parte de mí todavía se aferraba a algo, a la idea de que tal vez había un error, que tal vez Carlos no era completamente consciente de lo que estaba pasando, que tal vez aún quedaba algo del hijo que yo conocía. Y esa pequeña esperanza era lo único que aún me ataba. Y sí, empecé, pero no terminé la frase. Alejandro entendió. Si los escucha, ya no habrá lugar para dudas. El silencio entre nosotros fue largo, pesado, decisivo. Miré mis manos, luego la ventana, luego a él. Y en ese momento, tomé una decisión. No fácil, no rápida, pero necesaria. Quiero escucharlos, dije. Mi voz no tembló. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Alejandro asintió levemente. Entonces mañana, llegué 2 horas antes. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Durante todo el día, no pude concentrarme en nada. Rosa me hablaba, intentaba distraerme, pero yo estaba en otro lugar, preparándome. No sabía exactamente para qué, pero sabía que algo iba a cambiar, y que no habría vuelta atrás. Cuando llegué a la casa, Alejandro ya me estaba esperando. No dijo mucho. No era necesario. Me guió directamente a la habitación. La misma, el sillón, la ventana, la biblioteca. Del otro lado. Todo se grabará, dijo con calma. Pero eso no es lo importante. Me miró. Lo importante es lo que usted va a escuchar. Asentí. Me senté. Mis manos descansaban sobre mis piernas, pero podía sentir la tensión en cada músculo. ¿Está lista?, preguntó. No respondí de inmediato. Miré una vez más hacia la biblioteca. Ese lugar donde había encontrado un poco de paz, ahora era el escenario de algo completamente distinto. Respiré hondo. Sí. Alejandro salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente. Y me quedé sola, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 4 en punto, escuché el timbre. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir con fuerza. Pasos. Voces. Familiaridad. Dolor. Carlos. Verónica.
Sus voces llenaron la biblioteca, y en ese momento, todo lo que había sido duda se convirtió en realidad. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis ojos fijos en el vidrio, mis manos apretadas, mi respiración contenida. Ya no había espacio para imaginar, ya no había espacio para justificar, solo para escuchar. Y por primera vez en mi vida, no estaba ahí como madre. Estaba ahí como alguien que finalmente iba a ver la verdad, sin filtros, sin excusas, sin amor que la suavizara. Y en el fondo, sabía algo. Después de ese momento, nada volvería a ser igual. El sonido de sus voces fue lo primero que me rompió. No porque no las reconociera, sino porque las reconocí demasiado bien. Carlos hablaba con ese tono seguro que siempre usaba cuando quería convencer a alguien. Verónica, como siempre, intervenía en los momentos exactos, suavizando las palabras, pero guiando la conversación. Desde donde estaba, podía verlos perfectamente. Sentados en la biblioteca, en el mismo lugar donde yo había encontrado un poco de paz, ahora, convertido en escenario. «Señor Rivas, gracias por recibirnos», dijo Carlos, con una sonrisa que no había visto dirigida hacia mí en mucho tiempo. Alejandro asintió con cortesía. Me dijeron que estaban preocupados por María Elena. Mi nombre. Escucharlo en su boca. En ese contexto, se sintió extraño, distante. Sí, respondió Verónica rápidamente. Nos preocupa mucho su estado. Estado. Como si yo fuera un problema médico. Como si yo no fuera una persona. Mis manos se tensaron sobre mis piernas. Hemos notado ciertos comportamientos, continuó Carlos. Confusión, olvidos, cierta obsesión. Obsesión. Esa palabra me atravesó. ¿A qué se refiere?, preguntó Alejandro con calma. Repite acciones, explicó Verónica. Ordena las mismas cosas una y otra vez, como si no recordara haberlo hecho. Sentí un nudo en la garganta. No era preocupación. Era una narrativa. Una historia cuidadosamente construida. También ha tenido episodios donde no reconoce a las personas, añadió Carlos. Incluso nos preguntó por familiares que ya no están. Mentira. Cada palabra era una mentira. Y aún así, la decían con tanta naturalidad, que por un segundo entendí cómo podrían convencer a alguien. Entiendo, dijo Alejandro. Eso suena preocupante. Su tono era perfecto, neutral, casi convincente. Exactamente, respondió Verónica. Por eso creemos que lo mejor es actuar pronto. Sacó unos documentos de su bolso. Ya consultamos con un especialista. Está dispuesto a evaluar su caso. Evaluar. Mi respiración se volvió más pesada. ¿Y qué implica eso?, preguntó Alejandro. Carlos tomó la palabra. Si se confirma el diagnóstico, podríamos tomar decisiones legales para protegerla. Protegerla. Sentí algo dentro de mí romperse de nuevo. Como ubicarla en un centro adecuado, añadió Verónica, donde reciba atención constante. Un centro. Otra vez esa palabra. Nunca hogar. Nunca cuidado. Siempre. Algo que me quitaba. Y por supuesto, continuó Carlos, administrar sus finanzas para garantizar su bienestar. Finanzas. Ahí estaba. El verdadero objetivo. ¿De qué cantidad estamos hablando?, preguntó Alejandro. Hubo un pequeño silencio. Luego Verónica respondió. Aproximadamente $10,000, provenientes de la venta de su casa. 10,000. Sentí que el aire se iba de mi pecho. Era mentira. Yo sabía cuánto valía esa casa. Sabía cuánto se había vendido. Sabía lo que habían hecho. Pero escucharlo, en sus propias palabras, lo hacía irreversible. Curioso, dijo Alejandro lentamente. Porque según los registros que tengo, la casa se vendió por mucho más. El ambiente cambió. De inmediato, Carlos se tensó. Verónica dejó de sonreír. Debe haber un error, respondió ella con rapidez. No lo hay, dijo Alejandro con calma. Tengo documentación completa. Sacó una carpeta. La abrió con precisión. La propiedad fue vendida por una cantidad significativamente mayor. Y también hubo movimientos en las cuentas de María Elena que no coinciden con lo que ustedes describen. Silencio. Pesado. Innegable. Desde donde estaba, podía ver sus rostros cambiar. La seguridad desapareció. No entiendo por qué está revisando eso, dijo Carlos, intentando recuperar el control. Son asuntos familiares. Dejan de serlo cuando intentan involucrarme en un proceso legal basado en información falsa, respondió Alejandro. Su voz no subió, pero ya no era neutral. Era firme.
Verónica dio un paso adelante. Señor Rivas, creo que está malinterpretando la situación. Nosotros solo queremos lo mejor para ella. ¿Lo mejor?, repitió Alejandro. Hubo una pausa. Entonces explíquenme por qué contactaron a un médico dispuesto a emitir un diagnóstico sin evaluar directamente a la paciente. El silencio fue absoluto. Carlos palideció. Verónica abrió la boca, pero no dijo nada. También tengo registros de sus conversaciones con el abogado que planea iniciar el proceso de tutela, continuó Alejandro. Y detalles sobre cómo piensan dividir los fondos una vez que tengan control total. Eso fue suficiente. Carlos perdió el control. Está bien, dijo, levantándose abruptamente. Sí, tomamos el dinero. ¿Y qué? Mi corazón se detuvo. ¿Lo merecemos?, continuó, con la voz cargada de frustración. ¿Sabe cuánto hemos hecho por ella? ¿Cuánto hemos tenido que aguantar? Verónica intentó detenerlo, pero ya era tarde. Siempre fue una carga, añadió. Siempre esperando, siempre necesitando. Nunca fue suficiente. Cada palabra era un golpe. No físico, pero igual de real. Nos debe ese dinero, dijo finalmente. Por todos los años que tuvimos que sacrificar. Me quedé inmóvil. No lloré. No reaccioné, porque en ese momento, algo dentro de mí se volvió completamente claro. No había duda. No había confusión. No había esperanza. Solo verdad. Alejandro caminó lentamente hacia la pared, hacia mí. Creo que hay alguien que debería escuchar esto directamente, dijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero avanzaron. Abrí la puerta y caminé hacia la biblioteca. El sonido hizo que ambos se giraran. Sus rostros, no los voy a olvidar. Carlos parecía haber visto algo imposible. Verónica buscaba una salida que no existía. Hola, Carlos, dije. Mi voz fue más firme de lo que esperaba. Hola, Verónica. Nadie respondió. Escuché todo, añadí. Silencio. Mamá. Yo... empezó Carlos. Levanté la mano. No. Esa sola palabra lo detuvo. No necesitas explicar nada. Di un paso más. Ya no había miedo. Ya no había duda. Lo que necesitaba escuchar, ya lo escuché. Verónica intentó intervenir. Esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece, respondí. La miré directamente. Y lo sabías desde el principio. Carlos dio un paso hacia mí. Lo hicimos por tu bien. No lo interrumpí. Lo hicieron por ustedes. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. No era confusión. Era cierre. Durante mucho tiempo continué. Pensé que tal vez había hecho algo mal. Que tal vez yo era el problema. Mi voz se suavizó. Pero ahora entiendo algo. Lo miré. De verdad lo miré. El problema nunca fui yo. Carlos bajó la mirada. Verónica se mantuvo rígida. Pueden irse, dije finalmente. No grité. No temblé. Solo lo dije, como una verdad simple. Alejandro se mantuvo en silencio, observando. Si no lo hacen, añadió, llamaré a las autoridades. No fue necesario decir más. Carlos tomó su chaqueta, Verónica su bolso, y sin decir otra palabra, se fueron. La puerta se cerró, y el silencio regresó. Pero esta vez, no era vacío, era libertad. 6 meses después, sigo sentándome en la misma biblioteca, el mismo lugar donde una vez limpié en silencio, tratando de reconstruirme pieza por pieza, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Ahora, hay una taza de té frente a mí. Humea suavemente, como aquella primera vez, pero esta vez, no me pregunto quién la dejó. Sonrío, porque lo sé. A veces pienso en todo lo que pasó, y me cuesta creer que esa mujer que salió de su casa con una maleta, soy yo. Esa mujer que se quedó en silencio, que dudó de sí misma, que creyó, aunque fuera por un momento, que tal vez sí era una carga. Pero algo cambió ese día en la biblioteca. No fue solo escuchar la verdad, fue aceptarla, sin suavizarla, sin justificarla, sin esconderla detrás del amor. Porque sí, yo amaba a mi hijo, y tal vez una parte de mí siempre lo hará, pero entendí algo que me costó toda una vida aprender. El amor no justifica el daño. Después de ese día, Alejandro y yo hablamos durante horas. No sobre venganza, no sobre castigos, sino sobre decisiones, sobre límites, sobre lo que significa empezar de nuevo cuando creías que ya era tarde. Él nunca me presionó, nunca intentó decirme qué hacer, solo estuvo ahí,
Y eso fue suficiente. Decidí no llevar el caso a juicio. Podría haberlo hecho. Tenía pruebas, tenía todo. Pero no quería seguir atada a ellos, ni siquiera a través del conflicto. Elegí algo diferente. Elegí paz. Pero una paz distinta. No la que se construye ignorando lo que duele, sino la que nace cuando finalmente decides no permitir que te vuelvan a dañar. Cambié mi número. Cerré ese capítulo. Y por primera vez en mucho tiempo, no miré atrás. Alejandro tampoco volvió a ser el mismo. Un día, mientras organizábamos juntos una sección de libros, me dijo algo que aún recuerdo con claridad. Esta casa dejó de ser un lugar vacío el día que tú entraste. No supe qué responder en ese momento, pero lo sentí, porque yo también había dejado de sentirme vacía. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. 3 meses después, nos casamos. No hubo una gran ceremonia, no hubo invitados innecesarios, solo nosotros, Rosa y Lucía, su nieta, la misma joven que había visto mi historia. Cuando yo ni siquiera sabía que alguien estaba mirando, lloró durante toda la ceremonia, pero no de tristeza, sino de algo mucho más raro y mucho más valioso: esperanza. Hoy, mi vida es distinta, no perfecta, pero mía. Despierto cada mañana sin miedo, sin esa sensación de estar ocupando un espacio que ya no me pertenece. Viajo, leo, aprendo cosas nuevas, incluso empecé a pintar, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Y a veces, solo me siento aquí, en esta biblioteca, recordando, no con dolor, sino con claridad. Hace unas semanas, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Cuando bajé, los vi. Carlos, Verónica y mis nietos habían crecido mucho. Por un segundo, sentí algo. No dolor, no rabia. Algo más suave, algo lejano. Queremos hablar, dijo Carlos. No dijo mamá, dijo mi nombre. Y eso, me dijo, todo lo que necesitaba saber. No respondí, sin levantar la voz, sin dudar. Verónica intentó intervenir. Los niños quieren verte. Miré a los niños. No me reconocían, y no era su culpa. Tuvieron años para eso, dije. El silencio fue incómodo, pero necesario. Carlos dio un paso adelante. Cometimos errores, pero somos familia. Sonreí. No con sarcasmo, sino con una tranquilidad que antes no tenía. La familia no se construye con palabras, respondí. Se demuestra con acciones. Alejandro apareció a mi lado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Carlos miró a su alrededor. La casa, el espacio, la vida que ya no controlaba. Y, por primera vez, entendió. No había nada más que pudiera obtener de mí. Si cambias de opinión, empezó. No lo haré, lo interrumpí suavemente. Y eso fue todo. Se fueron, sin gritos, sin drama, sin poder. Y cuando la puerta se cerró, no sentí vacío, sentí cierre. Esa noche, mientras cenábamos, Alejandro me tomó la mano y dijo: ¿te arrepientes de algo? Lo pensé unos segundos. Miré a mi alrededor, luego a él, solo de no haber despertado antes. Él sonrió. Y yo también, porque la verdad es esta: nunca es demasiado tarde. No para empezar de nuevo, no para poner límites, no para elegirte a ti, por primera vez. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías elegido seguir adelante como yo? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea un poco, quédate. Porque a veces, escuchar la historia de alguien más es el primer paso para cambiar la tuya. Gracias por estar aquí.